vamos a empezar con la clase correspondiente a la caja torácica, muchachos. Al hablar de la caja torácica, entre muchas otras cosas que vamos a ver, son las estructuras que conforman la parrilla costal o el plano óseo de esta caja torácica, el plano muscular y todas sus interconexiones. Para esto vamos a hablar específicamente de las generalidades de esta caja torácica antes de entrar a hablar sobre la osteología y los músculos de la misma. Si nosotros hablamos sobre esta caja torácica, veremos que es una región con forma de cono truncado. Si ustedes se fijan, esta región aparentemente tiene la forma de un cono que en su porción más superior se encuentra cortado, es decir, está truncado, de tal manera que no tiene un vértice como tal. Este vértice o en esta porción superior vamos a encontrar la apertura torácica superior, mientras que en su porción más inferior tendremos a la apertura torácica inferior, evidentemente. Es una región del tórax que se encuentra entre el cuello y la cavidad abdominal, como pueden ustedes observar ahí. Las paredes de esta caja torácica son relativamente delgadas y van a tener todos los componentes de los cuales ya hemos hablado en los miembros superior e inferior. Si hablamos de capas, la capa más externa va a ser la piel, por debajo de eso vamos a tener sus respectivos músculos, fascias, etcétera. Y estas paredes son relativamente delgadas, entre otras cosas, por las costillas y sus respectivas capas musculares. Aquí vamos a tener al componente óseo de esta caja torácica, que está formado evidentemente por las costillas y por el esternón. A esta región le llamamos parrilla costal. La parrilla costal está dado por estos elementos óseos que le dan una configuración aparente de una jaula a esta caja torácica. ¿Para qué? Para proteger a los órganos internos. Órganos internos que no se encuentran únicamente dentro de la caja o la cavidad torácica, sino órganos también que provienen de la cavidad abdominal. Porque como pueden ustedes observar aquí, los órganos de la cavidad abdominal se introducen a la caja torácica para permanecer dentro de esta parrilla costal. En el caso de estos órganos abdominales estamos hablando, por ejemplo, del hígado, del páncreas, del vaso, etc. Y esta parrilla costal pues está sostenida en su lugar gracias al esternón en sentido anterior y a la columna vertebral en sentido posterior, como pueden observar en esta imagen. Superior a esta caja torácica tendremos a la región de la cabeza y del cuello, de donde van a introducirse y van a salir estructuras neurovasculares de gran importancia, así como otras vísceras, como ya comentaban al inicio de la clase, que van a dirigir diferentes elementos como el aire o los alimentos desde las vías respiratorias y vías digestivas superiores, o la sangre que retorna desde la cabeza y el cuello hacia la caja torácica o se dirige hacia la cabeza del cuello y hacia los miembros superiores. Vamos a ver que dentro de esta caja torácica tenemos, o la podemos dividir en tres grandes cavidades. Dos cavidades a los lados para los pulmones y una cavidad central para formar un espacio llamado mediastino. Las cavidades laterales están ocupadas, como ya comentábamos, por los pulmones, y la cavidad medial por el mediastino, donde vamos a tener a estas vísceras del tracto aerodigestivo, como puede ser el esófago, como puede ser la tráquea, los bronquios, y también, evidentemente, al corazón y a los grandes vasos. Veremos en clases más adelante que el mediastino lo subdividimos en diferentes porciones. Bueno, entonces continuando, vamos a ver que los límites de esta caja torácica están dados por los músculos, los huesos, etc. El límite anterior de esta caja torácica va a estar dado por los músculos pectorales, ya sea pectoral mayor y pectoral menor, en el caso tanto de los hombres como de las mujeres, de la glándula mamaria, que como ya comentábamos, pues evidentemente está más desarrollada en el caso de las mujeres. El límite posterior va a estar dado por los músculos del dorso, ya sean los músculos extrínsecos o intrínsecos del dorso, y por la columna vertebral. Si nos fijamos en esta cara posterior, pero nos vamos hacia un sentido superior y lateral, tendremos a la región escapular, que ya platicábamos en clases previas sobre esta región escapular, pues forma evidentemente uno de los límites de esta caja torácica. Inferior a la caja torácica vamos a tener en la apertura torácica inferior, como ya mencionaban ustedes, al diafragma, y en el sentido superior a la apertura torácica superior, donde como ya platicábamos tendremos vísceras y estructuras vasculonerviosas
que vienen o van hacia o desde el cuello. Si hablamos específicamente de los huesos de la caja torácica, vamos a hablar no tanto sobre la columna vertebral torácica o dorsal, porque eso ya lo platicamos en las primeras clases. Vamos a hablar sobre todo del esternón y de las costillas. Entonces, si hablamos específicamente del esternón, vamos a ver que el esternón es un hueso plano que se encuentra anterior y medial a esta caja torácica. Si observan ustedes, tiene una dirección oblicua que va en sentido anteroinferior, es decir, desde aquí arriba se dirige en sentido anterior e inferior en este sentido oblicuo. Y está formado por restos vestigiales llamados esternebras, que estas esternebras son derivados de cartílago, de mesénquima a nivel embriológico, que eventualmente formarán las diferentes porciones del hueso. ¿Sí? A estas porciones embriológicas les llamamos esternebras. Es decir, que este esternón no se forma como un hueso único. Durante el desarrollo se va formando por la fusión de estas estructuras, de estos cuerpos llamados esternebras. Y la fusión de estos va a dar lugar a las tres porciones del esternón, como son el mango, el cuerpo y la apófisis sifoides. En clases pasadas inclusive mencionaban otra clasificación u otra manera de mencionar a estas porciones como preesternón, mesoesternón y sifoesternón. Cualquiera es correcta, no hay ningún problema. En términos generales lo podemos manejar como mango o manubrio, cuerpo y apófisis sifoides. ¿De acuerdo? Ahora bien, al ser un hueso plano, como lo platicamos en su momento con la escápula, tiene una cara anterior, una cara posterior y unos bordes laterales. A su vez, tiene una base en sentido superior y un vértice en sentido inferior, pues por su forma relativamente piramidal. Si hablamos específicamente de la cara anterior, vamos a ver que esta es convexa en sentido anterior, es decir, está levantada, por así decirlo, hacia adelante. Y evidentemente, si es convexa anterior, pues en su cara posterior va a ser cóncava. En la cara anterior vamos a poder observar estas líneas llamadas crestas transversales que forman vestigios de la unión de las esternebras que ya platicábamos, ¿de acuerdo? Y si observamos, lo vamos a observar mejor en la cara lateral, pero a la unión del manubrio con el cuerpo, va a existir cierta angulación en la fusión de estas dos estructuras. Una angulación llamada ángulo de Lewis o ángulo del esternón. Este ángulo es importante porque va a delimitar una estructura llamada línea transversa del tórax, que esta línea transversa del tórax nos ayudará a dividir eventualmente al mediastino. Lo vamos a ver mejor en la cara lateral en la siguiente imagen. Si ustedes se fijan además en el mango o en el manubrio de este esternón, tendremos una serie de rugosidades que nos van a servir para la inserción de diferentes músculos, entre esos músculos, el esternocleidomastoideo, así lo abreviamos, esternocleidomastoideo. De tal manera que si nosotros lo vemos en la cara súper o lateral de este mango o de este manubrio, podremos ver aquí una rugosidad donde se va a insertar una porción de este músculo esternocleidomastoideo. Este músculo además, como su nombre lo dice, se va a insertar en la porción medial de la clavícula a este nivel y dirige sus fibras en sentido superior y lateral hasta insertarse en una porción de un hueso del cráneo llamado temporal en la porción llamada mastoides. Por eso este músculo se llama esternocleidomastoideo. Se origina tanto en el mango o en el manubrio del esternón como en la porción media de la clavícula para dirigirse hasta la apófisis mastoides. Y a su vez, tanto en el manubrio como en el cuerpo del esternón, vamos a poder observar estas rugosidades para la inserción de un músculo que ya vimos previamente llamado pectoral mayor. Entonces, en la cara anterior de este esternón, vamos a ver los sitios donde se originan el esternocleidomastoideo y el pectoral mayor. Una cosa que les comentaba también en la clase pasada es que esta convexidad anterior del cuerpo y del mango del esternón se da por la fusión de las esternebras. La fusión de estas esternebras eventualmente puede originar una fusión anómala, por así decirlo, donde en vez de ser convexo en sentido anterior, existe una concavidad, es decir,
Si nosotros lo vemos de lado, lo vemos desde su lado derecho, en vez de que el esternón sea en este sentido, por así decirlo, aquí está el mango y el cuerpo del esternón, las esternebras se pueden fusionar de tal manera que el mango y el cuerpo del esternón se fusionen de esta forma, ¿sí? Cuando existe esta concavidad anterior se le llama pectus excavatum. Ahora bien, esta fusión puede dar origen también a otra alteración de donde hay una convexidad todavía más pronunciada. Se forma un ángulo a este nivel como una especie de escudo. Por eso, esa fusión o esa variante anatómica se le llama pectus carinatum. ¿De acuerdo? Ahora bien, si vemos la cara lateral de este esternón, sus bordes laterales, vamos a poder identificar que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escotaduras, llamadas escotaduras costales, que van a servir como sitios de inserción de los cartílagos costales, precisamente, específicamente de las primeras 7 costillas, las costillas verdaderas. Y estas, si ustedes se fijan, están separadas por otra serie de escotaduras llamadas escotaduras intercostales. Ahorita vamos a ver la cara posterior de este esternón, donde podremos observar que es una cara cóncava en sentido anterior, discretamente lisa, que también tiene una cierta cantidad de crestas transversales, pero aunque sea lisa, que no tenga rugosidades, no significa que no se van a insertar músculos. También en la cara posterior de este esternón se van a insertar diferentes músculos. Si vemos nosotros la base en sentido superior, ahorita vamos a ver una mejor imagen de eso, vamos a ver a las escotaduras claviculares, que son unas escotaduras en sentido lateral, y a una escotadura media superior llamada escotadura yugular o supraesternal, que la tendremos a este nivel. Por último, si observamos el vértice, veremos que ahí tenemos a la apófisis sifoides, que ocasionalmente puede ser bífida. En esta imagen vamos a ver nuevamente la cara anterior y la cara posterior de este esternón. En la cara anterior van a poder observar ustedes en el mango o en el manubrio estas escotaduras, estas depresiones llamadas escotaduras claviculares, porque aquí es donde va a articularse la clavícula. Aquí llega la clavícula con su forma de S itálica para articular o para unir al esternón con la escápula, con el miembro superior, ¿de acuerdo? Y aquí tendremos también a la escotadura yugular o supraesternal. Y aquí en la cara posterior vamos a poder identificar las crestas que les comentaba, que son similares o son las mismas que las crestas transversales, vestigio de la fusión de las esternebras en la cara anterior. Si ustedes se fijan, aquí en la cara posterior del manubrio del esternón, también vamos a poder encontrar ciertas rugosidades para la inserción de músculos. Específicamente, ¿qué músculos? Músculos infrayoideos. Por ejemplo, el músculo esternoyoideo o esternotiroideo, ¿sí? Y aquí podremos encontrar la inserción de un músculo profundo de la parrilla costal llamado transverso del tórax. Si hablamos específicamente ahora de las costillas, vamos a ver que las costillas son huesos igualmente planos, relativamente alargados, y como pueden observar aquí tienen forma de arco. Tenemos en total 12 pares, es decir, total 24 costillas, 12 de un lado, 12 del otro. Y las vamos a dividir en 3 grandes grupos: costillas verdaderas, falsas y flotantes. Las costillas verdaderas son las primeras 7. Las falsas son las siguientes 3, de la 8 a la 10, y las flotantes son las últimas 2, la 11 y la 12. ¿Por qué les llamamos costillas verdaderas? Porque si ustedes se fijan aquí en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, estas costillas van a tener cartílagos costales que unen el extremo medial o anterior de la costilla con el esternón. En cambio, la costilla número 8, 9 y 10, su cartílago como tal no se une directamente al esternón, sino que se tiene que fusionar con el cartílago de la última costilla para poderse articular con el esternón. Aquí, como ustedes pueden observar en esta imagen,
hay una interconexión entre estos cartílagos, pero a final de cuentas el cartílago de la sexta y de la séptima se articulan de forma independiente con el esternón. No sucede así con la octava, novena y décima. Y aquí, por aquí alcanzamos a ver a la número 11 y a la número 12, que estas pues evidentemente no tienen una interconexión, una articulación directa con el esternón, por lo tanto son flotantes. Cuando hablemos de las costillas también vamos a ver que la gran mayoría de las costillas tienen características generales entre sí, características comunes. Como lo vimos en la columna vertebral, en general las vértebras tienen características comunes y va a haber ciertas vértebras que tengan características muy particulares. Lo mismo sucede con las costillas. Las características generales o comunes de las costillas pues son su dirección y su longitud. Si nosotros lo vemos de esta forma, la dirección de las costillas lleva una curvatura que tiene una concavidad medial. Es decir, si nosotros vemos desde la cara medial a estas costillas, pues son cóncavas. Y evidentemente su cara lateral pues es convexa. ¿De acuerdo? Estas se dirigen en un segmento proximal de posterior a anterior con una dirección inferior. Es decir, de atrás hacia adelante tienen esta dirección inferior y hacia un lado. Van desde atrás hacia el lado y abajo discretamente. Posteriormente van a seguir un trayecto anterior hacia adelante, pero continúan dirigiéndose en sentido inferior. Y por último, nuevamente anterior y hacia en medio. De tal manera que tienen una curvatura que viene desde la cara posterior hacia la cara anterior con estas tres direcciones. Va de posterior a anterior, de arriba hacia abajo, inicialmente se hace lateral y luego medial. Esto va a dar lugar a dos ángulos. Un ángulo que se forma entre esta porción inferolateral, entre esta porción antero-inferior y entre esta porción anteromedial. Aquí se forma un ángulo y aquí se forma otro ángulo, llamado ángulo posterior y ángulo anterior. Esto va a depender mucho de la bibliografía de donde ustedes lean el tema, porque en mucha bibliografía considera nada más al ángulo anterior como el ángulo costal. Por ejemplo, este en específico es del Rouvier, donde maneja estos dos ángulos. Probablemente en el Gray, probablemente en el Moore, ustedes puedan encontrar un solo ángulo costal. La longitud de las costillas también va a variar en cierta forma. Si ustedes se fijan, va aumentando la longitud de estas costillas en forma gradual desde la primera, 3, 4, 5, 6, hasta la séptima costilla a este nivel. Y poco a poco, a partir de la séptima costilla, va disminuyendo su longitud también de forma gradual. Esto es lo que permite que el diámetro de la caja torácica sea mayor en sentido inferior que en sentido superior. Esta es una cara inferior de una costilla. Aquí vamos a ver su extremo posterior, su extremo anterior. El extremo posterior es donde se articula con las vértebras. El extremo anterior es el que se articula con el cartílago costal y con el esternón. Si lo vemos de esta forma, vamos a ver que todo el cuerpo de esta costilla tiene a los ángulos que ya comentábamos. Fíjense, aquí les ponen el ángulo posterior. El ángulo anterior pudiera encontrarse más o menos a este nivel. Lo dejamos como un solo ángulo que damos. Si lo observamos desde su cara medial, vamos a ver que en la cara medial y en el extremo más posterior existe cierta excavación a este nivel. Esta excavación se continúa en sentido anterior a través del borde inferior de la costilla. Es decir, esta es la cara medial y aquí se inicia este surco. Pero conforme se va haciendo anterior, este surco se continúa únicamente en el borde inferior de la costilla. ¿De acuerdo? A este surco le llamamos surco costal y abarca todo el cuerpo de la costilla. ¿De acuerdo? El borde superior de esta costilla será romo. ¿De acuerdo? No tiene rugosidades. Pero gracias a la formación de este surco en el borde inferior de la costilla, vamos a poder identificar un par de estructuras llamadas labios. Si nosotros hiciéramos un corte aquí transversal a este nivel y lo viéramos desde su cara posterior, podríamos decir que se vería algo así. El surco
sería esta porción y aquí veríamos un labio y aquí veríamos el otro. A estos labios les llamamos labio lateral y labio medial. Aquí en esta imagen se los dibujan inclusive de color rojo, el labio lateral y el labio medial. Estos labios van a servir para la inserción de los músculos intercostales. Evidentemente, el labio lateral para el músculo intercostal externo, el labio medial para la inserción del músculo intercostal íntimo. Si vemos nosotros el extremo posterior de esta costilla, podremos observar que el extremo posterior lo dividimos en 3 porciones. Una cabeza, siempre como quedamos en los huesos, por debajo de una cabeza hay un cuello. Y por último, un tubérculo. Si lo observamos de esta manera, vamos a poder observar aquí la cabeza, el cuello, y aquí vamos a poder observar un tubérculo. Vamos a poder observar que en la cabeza tendremos 2 superficies o facetas costales que se van a articular con las vértebras. Evidentemente, la faceta superior se va a articular con la vértebra que se encuentre por arriba, la faceta inferior con la que se encuentre por debajo. En el cuello vamos a ver que tiene una cara anterior lisa, y la postero inferior va a ser relativamente rugosa para la inserción de ligamentos que articulen a las vértebras con la costilla. Y por último, el tubérculo, que es toda esta eminencia que podemos observar aquí, que se ve dividida por una línea oblicua en 2 eminencias, una eminencia inferomedial y una eminencia superolateral. La eminencia inferomedial servirá para dar la articulación con las apófisis transversas de la columna vertebral y la superolateral no se articula con un hueso directamente, sino que se une a músculos. Y esto lo podemos observar mejor en esta imagen. Esta es una imagen vista desde la cara posterior de una costilla, donde aquí vamos a ver el extremo posterior, el extremo anterior, aquí está el ángulo que les comentaba. Aquí, si se fijan ustedes, se ve inclusive la escotadura costal con su labio medial y su labio lateral. Aquí en el extremo posterior vamos a poder observar a la cabeza, al cuello y al tubérculo. Si ustedes se fijan, la cabeza tiene estas 2 superficies articulares, una faceta superior y una inferior, para que aquí se articulen con los cuerpos vertebrales superior e inferior. ¿De acuerdo? Aquí vamos a poder observar también en el cuello estas rugosidades que sirven para la inserción de ligamentos. Y por último, vamos a poder observar estas eminencias formadas dentro del tubérculo. Todo esto es el tubérculo. Y quedamos que el tubérculo se veía dividido por esta línea oblicua, que dividía el tubérculo en una eminencia superolateral y una eminencia inferomedial, donde la eminencia inferomedial se va a articular con las apófisis transversas de la columna vertebral y la superolateral, pues con ligamentos. Si hablamos de las características en particular de ciertas costillas, como lo hicimos en su momento con ciertas vértebras, por ejemplo el atlas, el axis, veremos que también hay costillas con características muy particulares. Y aquí tenemos, para empezar, a la primera costilla. Si ustedes se fijan, la primera costilla es muchísimo más ancha, más corta que las demás, y si lo pudiéramos observar en esta imagen, su profundidad es más aplanada. En su cuerpo vamos a ver que en su cara superior o en el borde superior de todo su cuerpo tendremos un tubérculo llamado tubérculo de Lisfranc. Este tubérculo de Lisfranc es el sitio de inserción de un músculo llamado escaleno anterior. Y aquí tenemos este tubérculo de Lisfranc. Y justo por delante de este tubérculo tendremos un par de depresiones divididas entre sí por esta eminencia, llamados surcos. Surcos de la arteria y surco de la vena subclavia. Por aquí evidentemente pasan y se posan la arteria subclavia y la vena subclavia. Podremos observar también ciertas rugosidades anteriores para la inserción de los ligamentos costoclavicular para unir a la clavícula con la primera costilla y la inserción del músculo subclavio. Pero además podremos ver también ciertas rugosidades posterolaterales para la inserción del escaleno medio y del serrato anterior en este nivel. Si vemos además en su extremo más posterior y lateral, tendremos aquí un gran tubérculo
para la inserción de un músculo llamado serrato posterosuperior, del cual ya habíamos hablado previamente, y elevador de la costilla. Las otras vértebras que tienen características particulares son muchísimo más sencillas que la primera. Aquí podemos observar a la segunda costilla, donde vamos a ver desde un punto de vista superior que la segunda costilla en su cara lateral tiene diferentes rugosidades para la inserción del escaleno posterosuperior y del serrato anterior. A nivel de su cuello se va a dar la inserción del segundo músculo elevador de la costilla. Y cuando hablamos de la decimoprimera y decimosegunda costilla, vamos a observar que no tienen tubérculos. Son relativamente costillas muy lisas, que no tienen además un surco costal y no tienen un ángulo marcado. Son regularmente costillas muy cortas que pueden medir menos de 14 centímetros inclusive y muy horizontalizadas. Dejando atrás a las costillas y entrando con el tema de los cartílagos costales, pues vamos a ver que estos cartílagos son precisamente cartílagos de tipo hialino, relativamente aplanados, muy similares a las costillas, que se van a formar la articulación entre la costilla y el esternón. Su cara anterior, al igual que la cara lateral de la costilla, es convexa. Su cara posterior, al igual que la cara medial de la costilla, es cóncava. Aquí podremos observar que en los cartílagos costales tienen un extremo lateral entonces que se va a fusionar con el extremo más medial de la costilla y su extremo medial, el extremo medial de estos cartílagos se va a articular precisamente con las facetas costales del esternón, específicamente los primeros 7 cartílagos, porque como ya comentábamos antes, los cartílagos de la costilla 8, 9 y 10 se fusionan entre sí para unirse al cartílago de la séptima costilla. De esta manera vamos a poder ver cómo las costillas se articulan con la columna vertebral, específicamente con los cuerpos vertebrales y con las apófisis transversas, se dirigen en sentido lateral, inferior y anterior para fusionarse con el cartílago costal que se articulará con los bordes laterales de este esternón. Esta es una imagen que ustedes van a ver muy frecuentemente en su práctica, ya sea la carrera que ustedes tengan aquí dentro de Ciencias de la Salud. Se llaman radiografías PA o postero-anterior y lateral del tórax, donde ustedes van a poder observar, entre muchas otras cosas, precisamente a las costillas. Que estas costillas, como ya comentábamos, se articulan con el esternón, y este esternón no solamente con las costillas, sino también con la clavícula, como la podemos observar aquí, que ustedes ya saben que esta clavícula se articula en su extremo medial o en su borde esternal con el esternón y en su borde lateral, pues precisamente con la escápula, como la podemos observar a este nivel. Aquí, por ejemplo, tienen también a la cavidad glenoidea con la articulación glenohumeral, ¿de acuerdo? Aquí pueden observar, inclusive se alcanza a observar aquí discretamente, la unión del cartílago costal con la respectiva costilla. Y aquí en la cara lateral o en la radiografía lateral de tórax, pues podremos observar al esternón, a la columna vertebral, a las costillas cómo se dirigen en sentido antero-inferior y se articulan precisamente con estas escotaduras costales que tenemos en las caras o en los bordes laterales del esternón. Ahora vamos a hablar de los músculos anterolaterales del tórax, que como veremos los podemos dividir en diferentes grupos. Estos grupos son el grupo superficial, el grupo intercostal y el grupo profundo. Dentro del grupo superficial de los músculos de la pared anterolateral del tórax, veremos que son músculos que se encuentran externos al plano óseo, es decir, por fuera de las costillas. Y aquí vamos a incluir el músculo pectoral mayor y pectoral menor, así como el músculo subclavio y el músculo serrato anterior. No vamos a profundizar en estos el día de hoy. De estos ya hablamos previamente cuando vimos el miembro superior. De los grupos que vamos a hablar son el intercostal, que evidentemente se encuentran entre las costillas. Entre las costillas hay unos espacios, llamados espacios intercostales precisamente, donde vamos a tener a estos músculos. Y un grupo profundo que se encuentra interno al plano costal, interno al plano óseo, donde solamente tendremos un músculo.
Si hablamos de este grupo intercostal, ya dejamos afuera los superficiales, veremos que se encuentran específicamente entre los espacios intercostales, entre una costilla y otra. Y esto los vamos a ver en tres planos. A su vez, como ya hablamos de tres grupos, aquí en el grupo intercostal veremos que están organizados en tres diferentes planos. Un plano externo, un plano medio y un plano interno o profundo. En el plano externo tendremos a los músculos intercostales externos y al músculo elevador de la costilla. Este es el plano externo. Aquí tenemos al músculo intercostal externo. Ahorita vamos a hablar un poco más profundamente de él. El plano medio tendremos al músculo intercostal interno. Y en el plano más interno o profundo tendremos al músculo intercostal íntimo, estas fibras que vemos aquí, y a los músculos subcostales. No se confunda el plano externo, medio e interno con que el plano interno tiene el músculo intercostal interno. No, porque a los músculos intercostales los dividimos en externo, interno e íntimo. ¿Cuál es la acción de estos músculos? También depende de la bibliografía donde ustedes obtengan la información, van a encontrar diferentes funciones. Pero entre sus diferentes funciones podemos encontrar que resisten fuerzas de presión atmosférica, restablecen la altura de estos espacios intercostales y también ayudan a los movimientos de respiración, ya sea inspiración o expiración. En realidad, la bibliografía que puedan ustedes consultar varía mucho en relación a la acción de estos músculos del grupo intercostal, pero pues bueno, en términos generales podemos ver que tienen este tipo de acciones. Si hablamos específicamente del plano intercostal externo, aquí veremos que tenemos dos músculos. El músculo intercostal externo, que como ustedes pueden observar, es un músculo que dirige sus fibras de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Es decir, sus fibras corren en un sentido antero-inferior. Este se origina en el labio externo del surco costal que habíamos platicado previamente y se inserta en el borde superior de la costilla que se encuentre por debajo, de tal manera que sus fibras corren en este sentido. Este se va a originar en su porción más posterior desde la articulación costotransversa, es decir, se origina desde la unión de las costillas con las apófisis transversas y se continúa, como pueden ustedes observar, hasta este punto, hasta el punto donde la costilla se fusiona con el cartílago costal o hasta la región costocondral. Más adelante de esto, este músculo, como pueden observar aquí, desaparece y únicamente quedan fibras de tejido conectivo que forman una membrana llamada membrana intercostal externa. Aquí vamos a ver al segundo músculo de este grupo intercostal externo que se llama elevador de la costilla. Este músculo elevador de la costilla lo vamos a encontrar posterior al músculo intercostal externo, es decir, aquí estamos viendo la cara posterior de la caja torácica. Inclusive aquí podemos encontrar algunos de los músculos del dorso, los erectores de la espina, por ejemplo. Y aquí, de un color más rojo, más pronunciado, vamos a poder observar a estos músculos elevadores de la costilla. Aquí podemos encontrar inclusive al músculo intercostal externo y posterior a este, al elevador de la costilla. Fíjense que estos músculos elevadores de la costilla se originan en las apófisis transversas de la columna vertebral y se dirigen en sentido, sus fibras se dirigen en sentido lateral e inferior para insertarse en el borde superior de la costilla que se encuentre por debajo. Ahora, a estos elevadores de las costillas los podemos dividir en dos, elevador corto o elevador largo. ¿De qué va a depender esto? De hasta dónde dirijan sus fibras. Si dirigen sus fibras a la costilla que se encuentra inmediatamente por debajo, se llama elevador corto. Pero pueden haber fibras que se dirijan desde la apófisis transversa hasta la segunda costilla que se encuentra por debajo, que va a ser la porción larga de este elevador de la costilla. ¿Cuál es su acción? Elevar la costilla precisamente. Ahora bien, dejamos atrás el plano intercostal externo y nos vamos al plano intercostal medio. ¿Qué músculo vamos a tener aquí? Solamente uno, el músculo intercostal interno. Aunque sea en el plano medio, este es músculo intercostal interno. Y como ustedes podrán observar aquí, tiene una dirección contraria al músculo intercostal externo. Mientras el intercostal externo dirigía sus fibras en sentido antero-inferior, este lo hace de forma contraria, postero-inferior, de tal manera que sus fibras en un momento dado se cruzan entre sí. Este
se encuentra discretamente medial, como habíamos comentado, o más profundo al músculo intercostal externo. Y se va a originar desde la línea axilar media hasta el borde lateral del esternón. Aunque no se inicia su formación desde la articulación costo-transversa, aquí posterior, sino que se inicia desde la línea axilar media, finaliza todavía más adelante que el músculo intercostal externo, como pueden observar ahí. Este se origina no en el labio lateral del surco costal, sino que sus fibras se entremezclan con las fibras de este músculo intercostal externo, sus fibras en sentido más superior, y se van a insertar en el borde superior de la costilla que se encuentre por debajo. Vamos a ver ahora el plano intercostal profundo, que como comentábamos tiene dos músculos, el músculo intercostal íntimo y los músculos subcostales. Si ustedes se fijan, el músculo intercostal íntimo se encuentra todavía más profundo o medial al músculo intercostal interno. Y este se va a originar desde el ángulo de la costilla hasta 5 centímetros antes del borde del esternón. Fíjense que lleva la misma dirección, sus fibras corren en la misma dirección que el músculo intercostal interno, ¿sí? Es decir, en este sentido, contrario a cómo corren las fibras del músculo intercostal externo. Y este se va a originar, sí, desde el labio medial o labio interno del surco costal hasta el borde superior de la costilla que se encuentre por debajo. Aquí es muy importante hacer notar que entre esta capa del músculo intercostal interno y del músculo intercostal íntimo hay un espacio por donde corren los vasos y nervios intercostales, una vena, una arteria y un nervio intercostal llamado paquete vasculonervioso intercostal. Ahora bien, si vemos nosotros el subcostal, no lo vamos a ver en esta imagen por lo pronto, lo vamos a ver en una imagen siguiente. El músculo subcostal, pues bueno, se considera los fascículos más posteriores del músculo intercostal íntimo. Y aquí lo podemos observar. Fíjense cómo esta es una cara anterior. Lo estamos viendo, si aquí hubiéramos quitado el esternón, estamos viendo la cara anterior de la parrilla costal, donde vamos a poder observar este músculo llamado subcostal, que representa prácticamente la porción más posterior del músculo intercostal íntimo. Y en esta imagen entonces vamos a poder observar cómo en estos espacios intercostales corren estas arterias, vena, arteria y nervio intercostal entre la capa del músculo intercostal íntimo e interno, el paquete vasculonervioso. Ahora, si hablamos del grupo profundo de músculos de la pared anterolateral del tórax, vamos a hablar de un solo músculo, llamado músculo transverso del tórax. Es el único músculo a este nivel. Es un músculo relativamente delgado, aplanado y, como ustedes pueden observar, dividido en diferentes fascículos o dentado, muy similar a los músculos serratos, ¿sí? Este se origina desde la cara posterior esternocostal y va a unir al esternón con los cartílagos de las costillas, precisamente. Se origina en el borde lateral de esta cara posterior del esternón y de la apófisis sifoides, y sus fibras se dirigen en sentido superior y lateral para insertarse en la cara inferior de los cartílagos de la costilla número 3 a la número 6. ¿Cuál va a ser su acción? Recuerden que si los músculos se originan y se insertan en un sitio, pues van a tratar de acercar estos dos. Entonces, al producir contracción muscular, van a descender a los cartílagos costales. Y eso es todo con respecto a los músculos de la caja torácica. Hablemos ahora sobre las aperturas torácicas. En estas aperturas torácicas podremos encontrar que tenemos dos principalmente, la superior y la inferior. La superior va a estar limitada en sentido posterior por la primera vértebra torácica, en sentido lateral por la primera costilla. Anterior a esta apertura torácica superior tendremos al manubrio del esternón. Este mide, como ya bien comentaron, 6.5 centímetros en sentido antero-posterior y 11 centímetros en sentido transversal aproximadamente. Y esta apertura torácica superior es de suma importancia para el paso de estructuras como vísceras
que permitan el paso o la comunicación o el transporte de sustancias como aire, alimentos, como puede ser la tráquea y el esófago, y el paso de estructuras neurovasculares de gran importancia. Por ejemplo, aquí tenemos a la carótida derecha, aquí tenemos a la subclavia derecha, por ende forman el tronco brachiocefálico derecho. Aquí tendremos a la carótida izquierda, subclavia izquierda. Aquí tendremos a las venas yugulares y a las subclavias. Fíjense cómo precisamente aquí la vena subclavia y la arteria subclavia se posan sobre la primera costilla. Y al posarse sobre la primera costilla van a formar precisamente los surcos de la arteria y de la vena subclavia. Entonces, esta apertura torácica superior nos va a permitir la comunicación de estructuras torácicas con las estructuras que vienen o van desde o hacia la cabeza y el cuello. Y aquí podremos observar también a las pleuras pulmonares. Mientras que la apertura torácica inferior pues va a estar limitada en sentido posterior por la última vértebra torácica o dorsal, en sentido lateral por la costilla número 11 y 12, 11ª y 12ª costillas, en sentido antero y lateral por la 7ª a la 10ª costilla, en sentido anterior por la apófisis sifoides. Si ustedes se fijan por estas estructuras irregulares, la apertura torácica inferior es muy irregular, pero por el diámetro es muchísimo más ancha que la apertura torácica superior. Esta apertura torácica inferior va a estar limitada por este gran músculo, el principal músculo de la respiración llamado diafragma. Que el diafragma, no profundizaremos mucho en él ahorita, lo hablaremos a mayor profundidad en clases posteriores, va a estar perforado por una serie de hiatos llamado esofágico, aórtico y en un momento dado también hiatos venosos para permitir el paso del esófago desde el cuello, la cavidad torácica y que pase hacia la cavidad abdominal, de la aorta que viene desde la caja torácica y posteriormente se convertirá en aorta abdominal y pues para el paso de estructuras venosas desde la cavidad abdominal hacia la cavidad torácica. Si hablamos ahora sobre las articulaciones, vamos a ver que existen diferentes articulaciones a este nivel. Estas articulaciones permiten un rango de movimientos relativamente limitados, relativamente pequeños, pero que son movimientos constantes que estamos utilizando en todo momento. ¿Para qué? Para la respiración. De tal manera que estos movimientos o estas articulaciones afectan directamente los movimientos de respiración. Y entre estas articulaciones tenemos articulaciones intervertebrales. Estas ya las vimos en la clase de columna vertebral y están dados por los ligamentos de la columna vertebral. Ligamento longitudinal anterior, longitudinal posterior, interespinosos, intertransversos, ligamento amarillo, etcétera, etcétera. Y vamos a tener articulaciones costovertebrales y esternocostales. Hoy vamos a profundizar sobre todo en las costovertebrales. Las esternocostales no vamos a profundizar mucho en ellas porque ya hablamos. Son la unión del borde lateral del esternón con los cartílagos costales. Ahora bien, las articulaciones costovertebrales son de las que vamos a hablar a continuación. Estas articulaciones costovertebrales se dan gracias a la unión de la cabeza de la costilla y al cuerpo de la vértebra. Esta es la articulación que se da en el extremo posterior de la costilla y el cuerpo vertebral. Esto será dado gracias a los ligamentos radiados y ligamentos que se encuentran directamente o dentro de la articulación. Y además por el tubérculo de la costilla, que ya hablábamos también previamente de él, con la apófisis transversa, gracias a un ligamento llamado costo transverso. Que vamos a poder observar que las costillas y las vértebras se articulan por dos porciones. La cabeza de la costilla con los cuerpos vertebrales superior e inferior, gracias a este ligamento radiado. Si ustedes se fijan, tiene diferentes porciones este ligamento radiado. Y si lo vemos desde su cara posterior, vamos a poder observar cómo la apófisis transversa se articula directamente con la faceta inferomedial del tubérculo de la costilla, mientras que la faceta o la superficie superolateral funciona o sirve para la inserción de ligamentos también costotransversos.
Por último, vamos a hablar de los movimientos de estas articulaciones que se dan gracias a los movimientos musculares o a la contracción muscular. Estos movimientos, gracias a la contracción muscular, van a permitir el aumento del diámetro de la caja torácica y, por ende, del volumen de esta caja torácica o de los pulmones. Esto va a originar cambios muy importantes en la presión durante los movimientos de inspiración y expiración. Lo podremos observar mejor en esta imagen, donde vamos a ver que con la contracción del músculo del diafragma, que se contrae en sentido inferior, el contenido de la caja torácica va a aumentar su volumen. Por ende, la parrilla costal y la caja torácica aumentan su diámetro. Esto va a permitir la entrada de aire hacia la cavidad torácica, específicamente hacia los pulmones. Y la relajación de este músculo diafragma va a permitir la salida o el transporte pasivo externo de aire desde los pulmones hacia fuera de la caja torácica. Y aquí podemos observar los movimientos que hacen precisamente las costillas en sentido lateral y en una vista posterior durante la inspiración. Esto es en fase de relajación. Y durante la inspiración, precisamente las costillas van a elevarse en sentido anterior y en sentido lateral para aumentar precisamente el diámetro de esta caja torácica. Esto es dado gracias a que el esternón, las costillas y la columna vertebral y las costillas no se encuentran completamente fijas entre sí.